Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día jueves 5 de noviembre. Hay toda una expectación a nivel mundial por quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Se están contando los votos y en nuestro país siguen ocurriendo cosas muy importantes. Tenemos un nuevo ministro del Interior y de este tema específicamente vamos a hablar, así como también de otros temas de la actualidad nacional y también regional. Para ello, hoy día nos acompaña Daniela Solari. Tenemos un panel de puras mujeres, ojo. Daniela Solari, independiente, pro RN. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, Reinaldo. Muy buenas tardes. También nos acompaña Camila Castillo, de la Revolución Democrática, abogada. Camila, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y con nosotros también Karen Díaz, del Partido Comunista, quien también es abogada y académica universitaria. ¿Qué tal, Karen? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y hoy día está, cierto, de regreso, después de mucho tiempo, Omar Williams, sociólogo, nuestro analista, cierto, base, con el que partimos este programa hace ya muchos años. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Masa Crítica. Gracias, Reinaldo. Sí, es verdad, hace tiempo que no estábamos en estas canchas. Sí. Y gracias bien, por la invitación. Bien resguardado y bien confinado, ¿cierto? Sí, lamentablemente hay que hacerlo así, si no puede haber consecuencias peores. Pero esto tiene consecuencias también, uno se pone un poquito estresado. Estar confinado es una cosa que uno siente que sus libertades públicas están restringidas. Sí, nos ha pasado a todos un poco que hay un estrés. Además que el trabajo igual se complica bastante, no es tan sencillo como parecía que iba a ser, ¿no? Pero bueno, vamos a lo nuestro, ¿cierto? Queremos partir con un análisis respecto de los políticos y su reinvención, digamos, que de alguna manera le pusimos ese título porque, ¿cierto? No es para nadie un misterio que entre comillas, la clase política tiene un desprestigio y un descrédito tan grande en nuestro país que aparentemente van a tener que hacer algunas cosas para volver a reencantar a sus ciertos votantes, a su grey, como dicen, y de alguna manera queremos también saber la opinión de nuestras invitadas respecto de este tema, por dónde van, cómo se van a reinventar los políticos a partir del resultado, por supuesto, del plebiscito constitucional del 18 fue, ¿no? 18 de octubre. No, ya me perdí ya. 25. 25. Ok, bueno. Omar Williams. ¿Está estresado? Sí, no, estoy estresado totalmente, sí. Omar, ¿qué podrías decir de este tema? A ver, la crisis de los partidos no es nueva. La crisis se viene desarrollando ya de hace bastantes años. Quizás podríamos mencionar como dos elementos para constatar esta situación es que cada vez votaban menos personas. Frente a las diversas elecciones de los últimos años, el número de personas que concurría era muy bajo. De hecho, en el caso específico de nuestra región, el presidente Sebastián Piñera fue elegido con aproximadamente un 38% de los votos del padrón electoral. ¿Ya? Lo que no es una cosa muy alta, pero en general era la media del país. Esa primera constatación. La segunda constatación es que las diversas encuestas que tienen cierta seriedad metodológica, como la del Centro de Estudios Públicos y como la de Mori, y son rigurosas metodológicamente por el número de muestras que tienen, no es una muestra a nivel nacional. A diferencia de la academia, que es muy acotada, telefónica y de una muestra muy pequeña respecto a la realidad del país. Venían también señalando que cada vez había menos adhesión a los partidos políticos y al Parlamento. Y esto significaba entonces que, por ejemplo, los partidos políticos tenían un 3% de adhesión y el Parlamento un 5% de adhesión. Entonces el abismo que había era bastante grande. Y el problema es que frente a este abismo los partidos políticos no procesaron adecuadamente las demandas sociales, no supieron conducir por el área institucional todo lo que se venía gestando y todo lo que se venía manifestando con mucha anterioridad. Y bueno, eso provocó un descrédito muy grande hoy día de los partidos.
Bueno, Karen, queremos saber cuál es tu visión respecto de este tema, ¿cierto? Y de cómo se vinculan o nuevamente se conectan los partidos políticos, la clase política en definitiva con la ciudadanía. Es una tarea muy compleja, ¿no? Porque finalmente lo que estamos viendo, lo que hemos visto en este último tiempo es una completa desconexión, pareciera a veces, entre lo que ocurre entre el mundo político y lo que la gente siente, lo que la gente está reclamando en las calles desde octubre del año pasado y desde mucho antes, ¿no? Pues ahí se ve un quiebre importante entre los partidos políticos. Ahora, tiene que existir un reencantamiento de los partidos políticos para con la gente y de la gente también entender cuál es la función y el rol que juegan los partidos políticos, ¿no? Porque pareciera que en este momento estamos como en un escenario que todo el mundo quiere ser independiente. Y la gente dice, no, pero es que finalmente para los constituyentes, por ejemplo, tienen que ser todos independientes. En la realidad eso no puede ser efectivo, en realidad tienen que ser parte de un partido político o en su caso tienen que ser apoyados por un partido político. Existe la opción independiente, pero bastante acotada, ¿no? Y pequeña en cuanto a la realidad de quiénes se van a poder presentar y quiénes van a poder salir. Entonces, en la realidad, la gente también tiene que comprender cuál es el rol que juegan los partidos políticos y yo creo que ahí lo que se hace necesario es que los partidos políticos tomen acciones efectivas para reencantar a la gente. Por ejemplo, en esta campaña por el apruebo, algunos partidos entregaron su segmento, ¿no?, a movimientos sociales para que ellos hablaran y presentaran el apruebo. Eso me parece una excelente señal. Hay otros partidos que creo que el PPD, creo que el PC también dijeron, ya por lo menos han establecido la voluntad política de apoyar candidaturas independientes para este proceso constituyente. Yo creo que esas acciones, entre otras muchas que se pueden tomar, van a ir reencantando, van a ir generando mayor confianza de qué es lo que está haciendo el mundo político, ¿no? Porque finalmente se entiende, ¿no? Por tantos escándalos finalmente que han ocurrido en el tiempo, por esta desconfianza también que existe en el gobierno, por qué la gente no cree ya en los partidos políticos. Pero yo tengo fe que ya por lo menos estamos viendo en un segmento una conexión con lo que le quiere la gente y tomando algunas acciones para que pareciera que lo que hacen los partidos políticos también representa lo que los movimientos sociales están haciendo, que eso es lo esencial, ¿no? Y finalmente que tengamos un ejercicio de democracia directa, porque el mundo está cambiando, ¿no? Parece que ya no queremos esta democracia representativa, sino que queremos una conexión directa con las bases. Yo creo que si los partidos políticos de todos colores reconocen esta necesidad de democracia directa, de escuchar al pueblo, de hablar, de hacerles saber las decisiones que estamos tomando, que no parezcan veladas, va a mejorar tremendamente la relación. Ok, Daniela Solari, ¿cómo ves tú el tema? Bueno, en mi caso, Reinaldo, sí, bien es cierto que ahora hay que reencantar y hay que, en este caso, estar más cerca de la gente. Yo creo que hay que escuchar también, obviamente, sus demandas. Yo creo que también el mundo político hace ya bastante tiempo, a lo mejor está como bastante secado a su idea y a lo mejor no tiene mucha relación o mucha comunicación con la gente, sobre todo lo que está pasando en las calles y más encima dentro de las casas, sobre todo este año que se ha agudizado con el tema de la pandemia, sobre todo el tema obviamente económico ha sido bastante fuerte y que hablar del tema de la salud. Y dentro de eso, claro, si uno ya hace tiempo empezaba a ver las encuestas o diferentes análisis, también sabíamos que tanto el Poder Judicial como la clase política y algunas otras instituciones también han bajado la valoración también de la gente. Y no es extrañar también que obviamente, independiente de lo que pasó con el rechazo y el apruebo, también el tema de la convención mixta o constituyente fue peor aún en el caso para el tema del resultado de lo que los políticos esperaban. Entonces, el resultado también hay que analizarlo. Una cosa son las demandas sociales y también un rechazo a la clase política. Y yo creo que el reencantamiento viene con eso, el saber escuchar y aparte de escuchar, hacer acciones. Y esas acciones se reflejan en hacer realmente las cosas que la gente está esperando, en este caso los políticos, y lo que estamos haciendo también para ellos. Y es súper importante también escuchar a ese casi 34-35% de personas que son independientes, que se declaran independientes, lo cual es bastante. Estamos hablando casi un cuarto casi el 40% de la población que se declara independiente. Y que no tiene ninguna cercanía ni siquiera ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con el centro, que son totalmente independientes. Así que yo creo eso, Reinaldo, yo creo que el reinvertirse es escuchar y ponerse en el lugar también del otro. Yo creo que ese tema es lo importante en este momento. Camila Castillo, ¿qué es lo que piensas tú? Sí, bueno, sin duda, como decía Omar, la desconfianza de los partidos, la falta de legitimidad de los partidos políticos no es una cuestión nueva, es una cuestión que, bueno, quizás solamente, yo no nacía, pero quizás solamente en el plebiscito del 88, quizás los partidos tuvieron alguna legitimidad distinta,
pero a medida que volvimos a la democracia y que fuimos avanzando, que se fue profundizando el sistema neoliberal en el país, va aumentando la desconfianza en los partidos políticos. No nos podemos olvidar que también esta misma Constitución es la que ayuda o sirve mucho de plataforma para esta satanización también de quienes somos militantes de partidos políticos, y como este imaginario falso de que los independientes puedan representar una cuestión distinta, porque en realidad también ahí tenemos que ir cambiando un poco el concepto. Yo entiendo a lo que la gente se refiere con lo independiente, ¿no? Pero cuando lo planteamos así, como a rajatabla de independiente, bueno, Fulvio Rossi podría ser candidato independiente por esta región. No sé si merece más explicación nomás en ese sentido, ¿no? Entonces, necesitamos también gente, y también hay que ir abriendo el espectro, ¿no? No solamente los liderazgos políticos están dentro de la militancia política, sino que también están en la militancia social y popular. La gente que se comenzó a movilizar masivamente el 18 de octubre, y los jóvenes anteriormente también, de la Revolución Pingüina, la movilización estudiantil, las tomas feministas del 2018, son jóvenes que se organizan desde la calle, ¿cierto?, para instalar ciertas demandas sociales. Hemos tenido la característica de que ninguno de estos movimientos ha logrado tener un liderazgo, incluso social, claro, pero eso es algo para largo también de estudiar, pero es gente movilizada finalmente por causas y por cuestiones que nos mueven y que se juntan y que estamos ahí. Y precisamente el proceso constituyente también nos abre la posibilidad, como vamos a construir un nuevo pacto social, uno de los grandes desafíos, como en la Constitución se distribuye el poder, es que precisamente deberíamos empezar a construir las bases de esta nueva confianza entre la ciudadanía y las instituciones, siendo una de esas instituciones los partidos políticos. Sí, Omar Williams, el tema de los independientes, ¿cierto? Cuando uno conversa en la calle, ¿cierto? Con los amigos, en fin, con la gente que, entre comillas, no está metida en la política, todos hablan de que no quieren nada con la gente de los partidos, que quieren independientes, en fin, pero todos los analistas y todos los cientistas políticos, ¿cierto?, nos dicen que los partidos políticos son imprescindibles en una democracia, ¿cierto?, que son que no se puede la gente, digamos, no tener representantes, digamos, no puede haber una democracia directa en que, no sé, pues todos los días uno le estén preguntando y esté votando, en fin, son muy importantes los partidos políticos en la democracia, pero la gente no quiere nada con ellos. Entonces, ¿cómo se vinculan de nuevo, ¿cierto? Aprovechando ahora, por supuesto, que viene un proceso constituyente, ¿cierto? Que hay que elegir a convencionales en enero próximo, en abril próximo, y ahí hay una opción, digamos, importante para dar una señal. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, los partidos políticos están dispuestos a legislar para que los independientes se organicen en una lista aparte. ¿Ya? Yo creo que es una batalla que tienen que dar la ciudadanía. ¿Ya? Yo en estos momentos cierro fila y me identifico plenamente con la ciudadanía. Por lo tanto, lo voy a decir de manera irónica. Yo no creo que Alibaba se transforme en una persona honrada. Tiene muchos años, tiene toda una vida de Alibaba. Entonces, ¿cómo le voy a decir, sí, acá está mi 10%, te lo voy a confiar a ti? Eso es lo que pasa, y yo creo que los partidos no están dando cuenta de eso. O sea, lo que estamos viviendo hoy día es un cambio profundo de la sociedad. Yo quiero hacer énfasis en eso. O sea, la sociedad, a partir de dos fenómenos casi simultáneos, del gran avance de las tecnologías de la información versus la globalización, ¿ya?, transforman la vida cotidiana de las personas. Y por lo tanto, los referentes que antes se tenían, independiente de los casos de corrupción u otros hechos, ¿ya?, porque cuando hablamos de casos de corrupción, también vamos a llegar a un aspecto mucho más amplio que los partidos políticos. Entonces, son nuevas formas sociales de organización que hoy día no la estamos considerando. Mira, yo creo que hay que echarle una mirada más allá de la forma como se está resolviendo la elección norteamericana. Hay que ver cómo se organizan los partidos norteamericanos, ¿ya? Cómo abren sus puertas a una ciudadanía que es capaz de llevar a J.C. Jackson en el año 1990 a la presidencia y que fracasa y todo lo demás,
cómo los partidos dan cuenta de esa pluralidad. Pero por otro lado, yo creo que aquí el elemento en Chile más importante, a mi juicio, es que la soberanía popular fue capturada por los partidos y no ha sido devuelta. Por lo tanto, creo que no hay que temerle a los plebiscitos que se consultan. En mi opinión, una de las democracias más sólidas del mundo es Suiza. Y en Suiza, por ejemplo, si vamos a discutir o se va a discutir el tema si las aguas se privatizan o no se privatizan, esa decisión no la toma el Congreso, se plebiscita. Y eso pasa a ser ley. Y eso es lo que hacen los partidos políticos, en lo que yo llamo democracia avanzada. Entonces, el problema, a mi juicio, es que los partidos hoy día siguen no construyendo un proyecto político para la sociedad chilena del siglo XXI. Siguen pensando con las nociones del siglo XIX y, en el mejor de los casos, del siglo XX. Y por eso se va a seguir produciendo un distanciamiento, y en la medida que los partidos no den cuenta de esto, ojo con que no se le dé un adecuado espacio a los independientes. Ahora, yo quiero entender lo siguiente: independientes no solamente que no militan en un partido, sino que no tienen ningún atisbo, ningún rasgo de haber participado en hechos de corrupción. Yo creo que hoy día lo que la ciudadanía chilena quiere es que no hayan personas, no hayan postulantes que tengan alguna relación con hechos de corrupción. Y que en el caso particular de nuestra región, todos sabemos quiénes han estado involucrados. Karen, sí, hay que buscar con lupa, digamos, perdón, a los candidatos y hacerles un seguimiento también, porque de repente salen ciertos personajes que se ven muy simpáticos y a lo mejor también son independientes, en fin, y después empieza uno a escarbar un poco en su historia y se encuentra con sorpresas, digamos. Esto es un desafío también. ¿Quiénes pueden ser, digamos? Es que Karen, yo tu creo micrófono, que, ahí está bien. yo creo que es que me preocupa mucho. Yo entiendo estas intenciones, ¿no?, de los independientes, ¿no?, de reconocer a los independientes, pero el hecho de ser independiente, no ser parte de un partido político, no hace a una persona un buen constituyente, un buen personaje, que nosotros queramos que sea parte del proceso constituyente, y eso quiero dejarlo bien en claro, y me gustaría que en general la ciudadanía sí lo entienda, porque que yo sea independiente, que no sea parte de un partido político, me indica también una carta en blanco que yo desconozco qué es lo que es, porque nadie no tiene algún contenido político, nadie no tiene algún pensamiento, alguna doctrina, alguna vía por la cual vive, ¿no? Entonces es muy peligrosa la carta independiente. Yo no digo que no deban ser reconocidos y que no deban ser parte, deben ser, y de hecho lo son. Creo sí también que los fueron son muy altos, estoy absolutamente de acuerdo. Pero tenemos que tener cuidado, porque no sabemos si estos independientes pasan por esa como prueba de la blanqueza que parece que la gente está esperando que pasen. Creo que es un poco complejo y creo que eso hay que darle un sentido de realidad. ¿Quién se declaraba independiente? Porque él decía que no era ni de derecha ni de izquierda. Entonces, cuidado con los independientes. O sea, tenemos que tener también un grado de conciencia por ese lado, ¿no? Creo que los partidos políticos no pueden irrogarse la representación absoluta del pueblo. Por supuesto, yo creo que ningún partido hace eso en lo absoluto. Los partidos, yo creo que tienen que hacerse parte de estos movimientos sociales. Yo creo que tienen que reconocer lo que está ocurriendo en las calles. Y yo creo que eso, de parte de algunos partidos, ha ocurrido, ¿no? Yo creo que sí hay un reconocimiento de esta quiebre, que esta ciudadanía, este universo en Chile que está quebrado, ¿no? Eso es algo que nosotros se vio patente en octubre del año pasado y que se sigue viendo ahora, ¿no? Finalmente nosotros nos encontramos, y quizá la duda, esta desconfianza en los partidos, bien, tal como lo dice Camila, se origina también por la Constitución bajo la que nosotros vivimos. La gente dice, bueno, pero ¿por qué la Concertación, si ha tenido mayoría en el Congreso, no ha aprobado el cambio a la AFP, etcétera, todos estos cambios relevantes que la gente quiere, que estoy absolutamente de acuerdo? Bueno, porque no contaban con los quórums necesarios, porque finalmente los quórums que existen en la Constitución que nosotros tenemos ahora son un verdadero derecho de veto de la minoría. Prueba de ello es el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que ha sido presentado para reforma constitucional en 5 ocasiones y ha resultado vetado por la minoría, ¿no? Entonces, claro, la gente desconoce a veces este sistema y eso también genera una desconfianza. Otro punto importante, que también es una falencia del sistema, es el lobby. Lo que nosotros permitimos que nuestros parlamentarios puedan recibir incentivos económicos de terceros, y donde esto puede generar corrupción, y eso es todo un problema del marco regulatorio, ¿no? Lo que nosotros, estos márgenes que nosotros estamos entregando para que puedan operar estos operadores.
Entonces yo creo que son muchas cosas que debemos mejorar y que debemos aprovechar este proceso constituyente que tenemos y que es innegable que fue ganado por la gente en las calles con el debido reclamo que se está generando ya desde el año pasado, bueno, y desde mucho antes. Sí. Daniela, bueno, este tema, ¿cierto?, de buscar personas prístinas, ¿cierto?, incólumes, que no tengan ningún pecado, entre comillas, no es nada fácil, digamos. Los independientes de por sí no necesariamente tienen que ser distintos o tener intereses o ser personas que a lo mejor tengan, digamos, los mismos problemas que los políticos de los cuales se reniega, digamos. Entonces no es nada sencillo cómo se incorpora independiente. Sí, yo creo que, bueno, ser independiente o ser de partido, Reinaldo, puede ser o no puede ser con lo mismo que tú dices, no te garantiza ni ser de partido o no ser de partido. Yo creo que obviamente las personas que se tienen que postular y obviamente al cancelarse su sueldo y su remuneración con dinero público, todo el mundo piensa, y lo que van a ser elegidos también popularmente es que sean las personas más probas. Pero más que eso, hay que también preocuparse de lo que piensan, de lo que quieren hacer también, de los cambios, y que también sean personas que sean capaces de poder llevar lo que la ciudadanía también quiere, ¿ya? Y en eso también yo comparto con lo que se está conversando en el panel, de que tiene que ser, en este caso, súper informado. Yo me he dado cuenta, al estar también en la calle, y que uno también tiene mucha relación con el trabajo que uno tiene, en tener el contacto con la gente, y hay mucho desconocimiento. Hay mucho desconocimiento que también vimos que se hizo a lo largo de toda esta campaña de la apruebo y el rechazo, y cosas que también salían y que la gente hablaba y que no tiene que ver con la Constitución, que son más cosas del marco regulatorio de leyes, más que el tema de la Constitución, que es nuestra carta magna. Y yo creo que eso es lo más importante, que la gente en estos constituyentes que hay que elegir vote lo más informada posible. Y en eso yo creo que todas las personas que estamos acá, y bueno, y todas las personas, ustedes también con esa responsabilidad que tienen como medio de comunicación, es decir, darle el realce, la importancia de las elecciones que vienen de aquí adelante, y lo más importante es eso para mí, que sean las mejores personas, pero que también las personas que vayan a elegir, y ojalá que haya mucha participación, es que sean lo más informadas posible, y que tampoco les digan o ellos piensen que se pueden hacer maravillas, porque después la desilusión va a ser muy grande, y esa desilusión se puede transformar nuevamente en otro movimiento social, donde esas demandas que ellos creyeron o pensaron o les dijeron que sí podían cambiar con la Constitución, no van a llegar, porque la Constitución, tal como dice, no te va a aumentar el sueldo, la Constitución no te va a mejorar de por sí el tema de la salud, ni tampoco te va a entregar una casa. Basta con algunas constituciones de algunos países que te dicen cosas que están en la Constitución y que nosotros sabemos que eso nunca va a llegar. Así yo creo que hay que ser aterrizado, la gente también tiene que saber lo que está votando, y eso, el voto informado es más importante, y obviamente también la probabilidad de ciertas autoridades. Sí, Camila, de alguna manera, ¿cierto? Los partidos que integran el Frente Amplio fueron una opción, y la gente se pronunció por esa opción en las últimas elecciones. Lo propio había ocurrido antes con el PRO de MEO, de Marco Enrique Ominami, pero a poco andar, ¿cierto? La gente encontró, digamos, que estaban metidos en el mismo sistema, digamos, en el caso de Marco Enrique Ominami, ¿cierto? El famoso tema del avión, y con dinero de Brasil, de Odebrecht, en fin. Y en el caso cierto, del Frente Amplio también, una serie de disputas internas que ha habido, que quién es más pro, quién no es tan pro, y eso también al final, ¿cierto? Hace que la gente, ¿cierto?, se sienta frustrada porque ha votado por una opción y después empieza a ver las mismas contiendas, los mismos problemas en los partidos políticos, digamos. Incluso hay algunos analistas que dicen que el Frente Amplio ya tiene fecha de vencimiento, digamos, en un par de años más. Entonces, ¿cómo ves tú, digamos, que integras un partido precisamente al Frente Amplio? Sí, yo, bueno, no me adelantaría, porque esta es del 2021, en abril, es la primera vez que vamos como a una reelección como Frente Amplio. En el caso de Revolución Democrática es como tercera elección ya que vamos. De hecho, es la primera elección municipal que enfrenta el Frente Amplio, porque el Frente Amplio como tal se forma para la última presidencial, solamente las parlamentarios, senatoriales y la candidata presidencial, que fue Beatriz Sánchez. Así que no me adelantaría tanto a eso. Yo creo que obedece igual, obviamente, lo que hablábamos delante, a la desconfianza instalada,
no solamente por los quórum que la Constitución hace mal o ha ayudado a generar esta falta de legitimidad en los partidos políticos, sino que no nos podemos olvidar que era Jaime Guzmán el mayor promotor de que no existieran los partidos políticos y que existieran estos grupos de interés, finalmente, que son los que han terminado gobernando Chile, ¿cierto? En 7 familias, en los súper ricos, y que al menos desde el Frente Amplio hemos instado legislativamente siempre para poder ir en contra de eso. De hecho, si se puede leer el programa de gobierno de Beatriz Sánchez, quizás alcanza, o no sé, quizás, tengo la certeza de que responde a todas las consignas desde el 18 de octubre a la fecha. El problema es la legitimidad de quien lleva esa propuesta. Y ahí es donde el proceso constituyente es tan necesario. Y también, en virtud de lo que decía recién Daniela, bueno, yo creo que ya hay que cambiar un poco, Daniela, o sea, la gente el 25 de octubre, 80-20, dijo que era necesario reformar esto, no se compraron el discurso de que esto eran por leyes y no por la Constitución. La Constitución fija los principios y las reglas que nosotros nos relacionamos. Obviamente no está todo regulado en la Constitución, pero ordena el paraguas para abajo, y eso es lo que necesitamos. Para tener una educación pública de calidad, sí necesitamos modificar cómo está transada ahora, porque ahora la Constitución es un bien de consumo. Porque ni siquiera está regulado, el derecho a la salud ni siquiera está regulado en nuestra Constitución. El derecho a seguridad social es una cuestión que ya cuántos profesores, la Karen, que están en el mundo académico, sabe cuántos han estudiado el tema, porque no está regulado tampoco conforme. El derecho a huelga, etcétera, un montón de los derechos fundamentales. Y no solo eso, la distribución del poder, que además, como nosotras como mujeres, también nos pega siempre de frente. Y por eso insisto que ahora los partidos también deben darse cuenta de esta realidad, no pecar del egocentrismo, ¿no? Y de acarrear algo que no es nuestro. Soy una convencida que debemos ser plataforma para que esos militantes populares lleguen a la Convención Constitucional, para que sea lo más representativa posible. Y es por eso que el Frente Amplio también ha presentado una serie de indicaciones a la ley 21.200 en atención a que los independientes puedan, de hecho esta semana inició una campaña al respecto para poder darle urgencia a eso, puedan tener mayor electibilidad, mayor posibilidad de electibilidad, porque los independientes pueden ser candidatos ahora. Juntan un par de firmas, que en realidad no son muchas, porque si no uno no puede juntar 400 firmas y difícilmente va a salir constituyente en esta región. Entonces hay que juntar un poco de firmas, se pueden armar en pactos, pero lo que queremos también es ayudarlos para que puedan armar subpactos con algunos partidos para tener mayores posibilidades de electibilidad. Queremos que estén todos y todas, pueblo originario, pueblos tribales, porque ojo que el pueblo afrodescendiente que fue hace un año todavía no podría estar dentro. Hay una indicación sobre la indicación para poder que entre. Sí. El pueblo chango esta semana se logró porque el pueblo chango se reconoce hace un par de meses atrás y ahora logró también entrar en estos escaños. Las personas en situación de discapacidad, las personas que somos de la diversidad sexual. Y también es muy importante el reglamento de esa Convención Constitucional, y en eso también estamos proponiendo que ese reglamento fije parámetros de transparencia y de comunicación directa con la ciudadanía, que finalmente los cabildos sean parte de la Convención Constitucional. Ok, bueno, vamos a hacer un alto, ¿cierto? Se nos pasó volando el primer bloque del programa, iban a ser 3 bloques, pero van a ser 2 nomás, ya no se nos pasó mucho el tiempo. Vamos a ir a una pausa y estamos de regreso con ustedes aquí en Masa Crítica en Iquique Televisión.